lo estamos separando de esta forma el campo vectorial, ¿no? Bien, y obtenemos esto de acá. Este es mi phi y este es mi a, para poder aplicar mi formulita. Bien, entonces el rotacional del campo vectorial F es igual es igual al rotacional de este campo vectorial, que es phi por a, ¿no? Bueno, es claro, ¿no? Y luego aplicamos esto, ¿no? Aplicar esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo que hacer el gradiente del primero por el segundo más el primero por el rotacional del segundo. Y me quedaría esto. Esto es lo que tenemos que calcular para poder hallar lo que nos está pidiendo, ¿no? El problema nos está pidiendo calcular esto, donde f es esto, ¿no? Estamos usando esta formulita y hemos obtenido esto. Hemos hecho esta separación, ¿no? Bien, hallaremos primero esto, el gradiente del primero, el gradiente de este. El gradiente de este. Vean que todo esto es función de R. Como es función de R, en el problema número 10 habíamos probado que hallar esto equivale a ¿qué? A derivar esto con respecto de R y multiplicarlo por esto, por el vector de posición sobre su módulo. La derivada de esto, ¿a qué sería igual? Sería, a ver, es la derivada de un cociente, es R al cuadrado, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, ¿no? En este caso la derivada de R con respecto de R, pues es 1 y me queda esto. Bien, multiplicado por esto. Simplificando sería esto. Recuerden que este es el vector de posición en el plano, ¿no? Entonces sería X en la dirección Y más Y en la dirección J. Entonces todo esto de acá es igual a todo esto. Bien, los reemplazaremos. Reemplazando, nos va a quedar esto. Vean que este lado se ha quedado tal cual. Solo acá nomás hemos reemplazado. Y nos quedaría esto de acá. Ahora vean que para poder resolver esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el producto vectorial entre estos dos vectorcitos de acá y tengo que hacer el rotacional de este. Primero haremos este, producto vectorial este con este. Entonces, IJK, coloco las coordenadas del primer vector, XY, coloco las coordenadas del segundo vector, menos X, no, menos Y más X, y me queda esto, ¿no? Resolviendo esto, creo que del único lugar que vale la pena es en este, ¿no? De desarrollar el determinante. Elimino fila, elimino columna. X por X, X cuadrado, más Y cuadrado, en la dirección K. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es el módulo al cuadrado del vector de posición. Perdón, sería el módulo del vector de posición al cuadrado. Sería esto de acá, ¿no? Perfecto. Ahora hagamos este rotacional. Aquí coloco el rotacional. El operador nabla, derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. Y las coordenadas del segundo vector, menos Y, X, 0. Bien, hagamos la operación. ¿Cómo sería esto de acá? Bueno, otra vez. Esto les dejo a ustedes para que lo verifiquen. Solo de acá nomás vale la pena desarrollar, en K. ¿Y aquí qué voy a tener? Voy a tener la derivada parcial de X con respecto de X, eso sería 1. Aquí sería menos por menos más la derivada parcial de Y con respecto de Y, otro 1, ¿no? 1 más 1, 2. 2 en la dirección K. 2 en la dirección K. Lo que quiero aquí que noten es lo siguiente. Esto de aquí es un vector, perdón, es un campo vectorial que está totalmente en el plano. Es como un remolino su gráfico de este campo vectorial. Lo vamos a ver ahorita. Es como un remolino. Y su rotacional es otro campo vectorial. Y este campo vectorial son varios vectores saliendo del plano en el cual está contenido este. Bueno, un poco complicado imaginárselo, pero hay una interpretación para esto. A ver si nos alcanza para ver. Pero el resultado de esta operación es esto, ¿no? Entonces ya tenemos esto y ya tenemos esto. Los reemplazaremos. Reemplazando nos va a quedar esto. Simplificando nos va a quedar esto. O sea, simplifiquen esto y nos queda esto, ¿no? Donde este A', pues es la derivada de A con respecto de R y esta A es el A que depende de R, ¿no? Y nos queda esto. Y listo. Esta sería la respuesta, ¿no? A nuestro problema. Bueno, a ver cuánto tiempo nos queda.
Nos queda todavía considerablemente tiempo. A ver, ya. Entonces, hasta el momento, resumen. Lo que hemos visto es el concepto de campo escalar, hemos visto el concepto de campo vectorial, hemos visto la divergencia, hemos visto una propiedad importante de la divergencia, hemos visto el rotacional, una propiedad importante del rotacional. Ahora lo que vamos a ver es el laplaciano. El laplaciano, un caso muy particular del laplaciano. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Muy bien. Mm, lo que nos está pidiendo este problema es, dado un campo escalar, en este caso nuestro campo escalar es FDR, es FDR. Vean que aquí estoy siendo eh, bien explícito, ¿no? O sea, estoy resaltando qué es vector y qué es escalar, ¿no? Por ejemplo, aquí F, tengo la misma F, pero tiene una flecha encima, ¿no? Que tenga una flecha encima, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esto es vector, ¿no? Y aquí estoy usando una F, pero una F sin flecha, ¿no? Una F sin flecha, ¿qué quiere decir? Pues que no es vector, ¿no? Bueno, una notación que solo usan los ingenieros, ¿no? Pues los matemáticos lo usan indistintamente, porque eh, anticipadamente te definen, o mejor dicho, ¿cómo les puedo decir? Tienen la noción de conjunto mucho más presente que los ingenieros, entonces por eso que pueden darse el lujo de simbolizar un vector sin flecha. A ver, lo que nos está pidiendo este problema es este campo escalar, vuelvo a repetir, como no tiene flecha, es un escalar que depende de R, tengo que hallar su laplaciano. Su laplaciano es el nabla al cuadrado, ¿no? Pero, ¿qué es nabla al cuadrado? Nabla al cuadrado es primero hallar su gradiente, o sea, como es un campo escalar, yo le puedo sacar su gradiente. Su gradiente, ¿qué va a ser? Va a ser un campo vectorial. Y si tengo un campo vectorial, ¿qué es lo que yo puedo hallar? Puedo hallar su divergencia. Bueno, también podría hallar su rotacional, pero lo que me interesa es su divergencia. Entonces, al aplicarle su divergencia a este campo vectorial, o mejor dicho, al sacarle la divergencia a este campo vectorial, ¿qué voy a hallar? Otro campo escalar. Entonces, estas dos operaciones sucesivas es el laplaciano. Primero sacarle el gradiente y luego sacarle la divergencia, ¿no? Y luego tenemos que hallar f de r tal que f sea armónica. Bueno, lo vamos a definir más adelante qué es armónica, aunque los que han llevado variable compleja, algo ya les debería sonar, ¿no? Bien, a ver, veremos esto. Lo que yo quiero es calcular esto, ¿no? Porque este es el laplaciano. Este es el laplaciano. A ver, primero hallaremos el gradiente de esto. El gradiente de esto. El gradiente de esto, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de f con respecto de r por 1 sobre r en la dirección del vector de posición. Eso es por lo que le hemos demostrado. Eso es por el problema número 10 que está allí. Ahora, vean que esto es un campo escalar por un campo vectorial. Y le estoy sacando divergencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar este de acá. ¿Dónde estás? El primero que hemos usado es este. Este es el primero que hemos usado. Solo que aquí en vez de U, pues pónganle F, ¿no? Este es el primero que hemos usado y aquí arriba está su demostración. En el segundo hemos usado, ahora lo que queremos usar es esto, porque tenemos un escalar por un campo vectorial. Y eso es el gradiente del campo escalar por el campo vectorial más el campo vectorial por la divergencia del campo vectorial. Bien, entonces nos queda esto de acá, ¿no? A ver, más abajo, más abajo. Ya, entonces este de aquí sería el campo escalar, este de aquí, y esto que tiene flecha sería el campo vectorial. Entonces sería, para hallar su divergencia, sería el gradiente del primero por el segundo más el primero por la divergencia del segundo. Y nos queda esto, así de sencillo. Bien, ¿qué más? A ver. Esto de aquí, ¿a qué sería igual? Bueno, lo que hay que hacer es aplicarle lo mismo, ¿no? Va a ser la derivada
va a ser la derivada de esto por el gradiente del vector, del módulo del vector de posición, y nos va a dar todo esto. Esta parte les dejo a ustedes para que lo calculen, esta partecita. Pero este debería ser el resultado al que deberían hallar. Luego, este segundo término se queda tal cual, esto de aquí entra acá, esto de aquí es r al cuadrado, y esto pues se simplifica y nos queda todo esto. Bueno, y aquí estoy considerando que el vector de posición está en el espacio. Si el vector de posición está en el espacio, su divergencia es 3. Entonces, esto de aquí va a ser 3. Eso ya lo habíamos visto en el problema de arriba. Van a tener cuidado en esto cuando van a empezar a operar. Primero van a cuestionarse, ¿no? Si el vector de posición está o bien en el plano o bien en el espacio, porque varía. Si el vector de posición estuviera en el plano, esto sería 2, y si fuera en el espacio, esto sería 3. Bien, entonces, vector de posición en el espacio, esto es 3, los reemplazo, la simplificación de esto me da esto, y simplificando más todavía me queda esto, ¿no? Entonces vean que esto de acá es el laplaciano de f, siempre y cuando f dependa de r y donde r es el módulo del vector de posición. Entonces, esta sería la primera respuesta al primer punto, este de acá, ¿no? Ahora, bueno, ahora lo siguiente que quiero mostrarles es el segundo punto, ¿no? ¿Cómo se resuelve el número punto? Hallar f de r tal que sea armónica. Bien, un campo escalar es una función armónica si solamente si su laplaciano es cero. Entonces, yo lo que quiero hallar es f de tal forma que su laplaciano sea cero. Entonces, y el laplaciano de f, ¿a qué es igual? Es igual a todo esto que he calculado. Es la segunda derivada de f con respecto de r más 2 sobre r por la derivada de f con respecto de r. Entonces, igualo esto a 0. ¿Y esto qué es, chicos? Esto sí no me pueden fallar. ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Nada? ¿O es que son tímidos? No creo que sean tímidos. Es una ecuación diferencial, no me vengan a negar. O no es una ecuación diferencial. La mayoría de ustedes debe estar en ecuaciones. Ya, digamos que era un lapsus. Entonces, esto de aquí es una ecuación diferencial, donde la función incógnita es f, ¿no? Bueno, a ver cómo la podemos ver. ¿Es una ecuación diferencial lineal? Sí, creo que sí, es una ecuación diferencial lineal. A ver, pero está fácil de resolver, no hay que asustarse. A ver, lo que voy a hacer es a g lo voy a llamar la derivada de f con respecto de r, y lo reemplazo. Y me va a quedar esto de acá. Y esto de aquí ya es variables separables, ¿no? Aquí me falta un 2, mil disculpas. Aquí, en esta parte de las integrales, me falta un 2. Pero aquí haciendo las operaciones llegan a esta integral. Aquí, ¿dónde me faltaría el 2? Creo que acá me faltaría el 2. Lo integra, les va a quedar esto. Como es logaritmos, les va a quedar esto. Le sacan exponenciales, les queda esto. Esto es g, ¿no? Pero g a qué era igual. G era igual a esto, ¿no? Entonces lo igualamos. Resolvemos esta otra integral. Y nos queda esto de acá, ¿no? Y esta sería f de tal forma que f es armónica. O sea, si ustedes hayan, o mejor dicho, si ustedes reemplazan esta f en esta ecuación diferencial, la va a verificar, ¿no? Esta parte les dejo a ustedes para que lo comprueben, pero esta sería la idea, ¿no? De la resolución. Entonces, ya hemos hallado la expresión del laplaciano cuando f es una... Bueno, lo que hemos hecho, hemos hallado una expresión del laplaciano para un campo escalar que depende de r. Y sería esto de acá. Y luego hemos hallado f, qué forma debería tener para que sea armónica. Ser armónica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que su laplaciano se anula, se vuelve cero. Aquí creo que está de más decir, ¿no? Que C y D son escalares, ¿no? Escalares son constantes de integración.
Hay dos constantes, pues porque la ecuación era de segundo grado. Bien, entonces terminaremos la clase con esta parte de acá. Bien, hasta el momento hemos sido muy, ¿cómo les puedo decir? Como que muy simbólicos, ¿no? Por ejemplo, cuando les dije, este es un campo vectorial, les dije, ¿no? Esto de acá es un campo vectorial, ¿no? Es una ecuación, pero siempre es bueno tener una referencia geométrica sobre los problemas. Entonces, para eso vamos a ver la clasificación de los campos vectoriales. A ver, lo que hemos definido hasta el momento son la divergencia y el rotacional. Son dos operaciones que actúan sobre campos vectoriales. A ver, vamos a ver sus fórmulas otra vez. No, ya no vamos a ver tantos cálculos, así que un poco despiértense a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El primero que hemos visto es este de acá, es la divergencia. Yo tenía un campo vectorial y allá va su divergencia. Y su divergencia es esto que tenemos acá. Entonces, un campo vectorial me lo estaba transformando en un campo escalar. Pero la idea es que aquí la divergencia es un operador que está actuando sobre un campo vectorial, lo está transformando. Para el caso del rotacional, lo propio, tengo un campo vectorial y vean que le estoy aplicando ¿qué? El operador nabla, ¿no? A ver, eh, lo que está haciendo el rotacional está actuando o está operando sobre el campo vectorial y estoy obteniendo otro campo vectorial. Si ustedes desarrollan esto, van a obtener otro campo vectorial. ¿Cuál es la gran diferencia entre la divergencia y el rotacional en primera instancia? Es que la divergencia me transforma campos vectoriales en campos escalares. Vuelvo a repetir, la divergencia me transforma campos vectoriales en campos escalares. En cambio, el rotacional lo que hace es me transforma campos vectoriales en campos vectoriales. En campos vectoriales. Ahora, lo importante de esto, o mejor dicho, la motivación de esto ha sido lo siguiente. Esta idea de operadores diferenciales, como estos que estamos viendo en la divergencia rotacional, surgen de la necesidad de intentar de clasificar los campos vectoriales. Entonces, lo que les voy a mostrar en este momento es un campo vectorial solenoidal. Se le llama solenoidal, ¿por qué? Vean, este de aquí es un campo vectorial. Esta es su ecuación. Esta es la ecuación de este campo vectorial que estamos viendo. Un campo vectorial es esto. Vean que es un campo de flechas y vean que es como un remolino. Esto más o menos se parece a qué. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, a mí se me ocurre, digamos, cuando uno prende un grifo de agua y tiene ahí su lavadero con su desagüe. Cuando está lleno el agua, pues se va, ¿no? Así como una especie de remolino. Y vean que está generando como una especie de torque, ¿no? A ver, imagínense que aquí tuviéramos uno como tornillo o como ruedita. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esa ruedita si lo colocáramos acá? O mejor dicho, acá, por ejemplo. Se va a poner a girar, ¿no? Ya, a ver, volvamos a lo que estábamos. Clasificación de los campos vectoriales. Lo que hemos hecho, o sea, la definición de divergencia rotacional nos sirve para clasificar campos vectoriales. Nuestro primer campo vectorial es el campo solenoidal. Este campo que tengo graficado, su ecuación es este de acá. Su ecuación es esta de acá. Es menos y en la dirección y más x en la dirección j. La divergencia de esto es cero. Está bien facilito calcularlo. Va a ser la derivada parcial de esto con respecto de x. Como es y, pues va a ser cero. Más la derivada parcial de x con respecto de y, pues va a ser cero, ¿no? 0 más 0 va a ser 0. Si ustedes hacen el rotacional de esto, creo que lo hicimos arriba, ¿no? Nos da 2k en uno de los problemas. 2k quiere decir que, vean que aquí, ¿qué es lo que les dije? Les dije que cuando yo le aplico el rotacional a un campo vectorial, obtengo otro campo vectorial. Y ese campo vectorial son flechas saliendo, en este caso, de la pantalla. A ver, lo voy a graficar para la siguiente, este otro campo vectorial de este de acá. Ya. Pero ¿por qué se le llama ¿por qué se le llama solenoidal a este campo?
Se le llama solenoidal por esto que estoy remarcando acá, porque su divergencia es cero. Su divergencia es cero. ¿Qué quiere decir que su divergencia es cero? Quiere decir que cuando tú te pones en un punto del plano, cualquiera, quiere decir que en ese punto no están ni entrando ni saliendo flechas. Por ejemplo, si yo me colocara en este punto, ¿alguna flecha está entrando o está saliendo? No, no, todas están girando alrededor. Si yo me colocara en este punto, tampoco. O sea, es una medida puntual de cuántas líneas del campo vectorial están entrando o están saliendo. En este caso, en cualquier punto, no salen ni entran. Entonces es por eso que esto de aquí es, bueno, es una interpretación más que todo, ¿no? A ver, con lo que quiero que se queden es campo vectorial solenoidal, quiere decir divergencia igual a cero. Ejemplo de campo vectorial solenoidal es este, y este es su gráfico. Este es su gráfico. Ya. Vamos a ver ahora otro campo vectorial. Ejemplo de campo vectorial isrotacional. Vean que aquí hay una gran diferencia. Yo me voy a parar, por ejemplo, acá. ¿Cuántas líneas están saliendo? A- a ver, este nos colocaremos acá y dibujaremos una pequeña burbujita alrededor de nosotros. Digamos acá. Vean que hay varias líneas que están saliendo, ¿no? Hay varias líneas que están saliendo. Ahora, ¿por qué se le dice isrotacional a este campo vectorial? Aquí está su fórmula del campo vectorial. Es este. Es el vector de posición, ¿no? X en la dirección Y más Y en la dirección J. Su divergencia, como está en el plano, es 2. Y si ustedes sacan el rotacional de esto, les va a dar el vector 0. ¿Por qué es 0? ¿O qué interpretación tiene esto? Si colocamos aquí una ruedita, esa ruedita no va a girar. En cambio, si lo colocamos aquí una ruedita, esa ruedita iba a girar. ¿Por qué? Porque de alguna forma el campo va a influir. Bueno, otra vez aquí se calcula lo importante. Este campo vectorial es isrotacional, ¿por qué? Porque su rotacional es el vector 0. Es el vector 0. Y aquí vean que la divergencia es un número positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me coloco acá, o en cualquier parte del plano, hay varias líneas que están saliendo de ese punto. Hay varias líneas que están saliendo de ese punto. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos campo solenoidal, divergencia 0. Ahí está su gráfico. Luego tenemos campo isrotacional, rotacional vector 0. Ahora luego tenemos el contraste entre ambos. Pueden existir campos vectoriales que sean tanto solenoidales como isrotacionales. ¿Qué sería eso? Que tenga divergencia 0 y que tenga rotacional 0, ¿no? O no, no, perdón. Es rotación, sí, sí, está bien. Eh, bien, ¿existirá un campo vectorial que tenga divergencia 0 y rotacional 0? Pues sí, es este que están viendo acá. Vean que este es más o menos una imagen gráfica de esto. ¿Cuál sería? El flujo, ¿no? De algún líquido a través de una tubería. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora, en este otro caso está yendo al otro sentido. Ya. Pero es este de acá. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es este campo vectorial? Este campo vectorial es 2i. Si ustedes grafican esto con MATLAB o SciSlab, bueno, en este caso yo lo hice con SciSlab, su divergencia va a ser 0 y su rotacional va a ser 0. Bueno, es evidente, ¿no? Porque es una constante. Y el tercer caso que tenemos es un campo vectorial que no es que no es ni solenoidal ni isrotacional. O sea, que tiene tanto su divergencia distinta de 0 como su rotacional distinto de 0. Y este es este campo vectorial, el que estoy graficando. Vean que se está expandiendo, vean que se está expandiendo y a su vez está girando. Y a su vez está girando. Y vean que en este otro caso de acá, está girando totalmente, por eso su rotacional es distinto de 0, pero no se está expandiendo, está girando, solo está girando el campo vectorial. Y en este otro caso se está expandiendo, pero no está girando. Bueno, ahora,
¿Con qué objetivo les he mostrado esto? Es para resolver este último problema. Este último problema y ya terminamos. ¿Qué características debe cumplir? Este por si acaso sí entró a examen. Bueno, creo que uno o dos de los que ya resolvimos también entró. ¿Qué características debe cumplir un campo vectorial E para que se cumpla la siguiente identidad? Tenemos esta identidad, nos está pidiendo decir, o nos está diciendo qué características debe cumplir E para que se verifique esto. Esto de aquí primero lo simplificaremos. ¿Esto qué va a ser? Va a ser la derivada de esto con respecto de R por el vector de posición sobre R, y eso me va a dar esto. Eso ya lo hemos visto un montón de veces. Entonces voy a tener esto en el lado, esto lo voy a reemplazar acá, y me va a quedar esto, ¿no? Y este con este se va y me va a quedar esto. Ahora aquí varios tal vez se pondrían a calcular y demás, ¿no? Pero lo que nos está preguntando el problema es bien interesante, nos está diciendo qué características debe cumplir un campo vectorial E. No me está diciendo simplificar esto hasta morir, ¿no? Entonces, como ya hemos visto esto, a ver, para que esto se cumpla, ¿qué debería cumplirse? Debería cumplirse que esto debería ser el vector 0 y esto de aquí debería ser el escalar 0. El escalar 0 por el vector me va a dar 0, ¿no? 0 menos 0 me va a dar 0. Entonces, esto de aquí debería ser 0 y esto de aquí debería ser 0. O sea, este campo vectorial debería ser solenoidal e isrotacional, los dos al mismo tiempo. Solenoidal, divergencia 0, isrotacional, rotacional 0 o vector 0. Entonces, este vectorcito E debería cumplir estas dos propiedades. Esas son las dos características que debería tener. Y gráficamente, ¿cómo se ve un campo de ese tipo? Así. Vean que este campo no está ni girando ni se está expandiendo. No está ni girando. O sea, a ver, ¿cómo lo podemos ver esto? Esto es lo que me interesa interpretar. Solo esta parte más, aguántenme. La divergencia es una medida puntual de cuánto se está expandiendo o cuánto se está comprimiendo un campo vectorial. Y el rotacional es una medida de cuánto un vector o un campo vectorial está girando. Está girando, sí está girando, está más o menos bien dicho. A ver, ahora, interpretaciones de esto. Por ejemplo, imagínense aquí una carguita eléctrica y su campo eléctrico más o menos vendría a ser así. Estas líneas vendría a ser el campo eléctrico. Y más que eso ya no hay que decir, ¿no? Este está cumpliendo ambos, ¿no? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Había más problemas que resolver, de superficies, pero ya no me alcanzó el tiempo. Como pueden ver, creo que hemos resuelto varios problemas. Bien, no sé si es que hay alguna duda. Para los que acaban de ingresar, pues no se preocupen, va a estar esto, ¿no? Grabado y publicado en el Classroom. Así, entonces la próxima clase podemos resolver los ejercicios.